Muy buenos días, bienvenidos mis queridos estudiantes. Vamos a iniciar nuevamente este día jueves la clase de didáctica del medio social y natural 2. Hoy tenemos un tema muy bonito relacionado a lo que es ciencias, y es el 1.3, movimiento, rapidez, velocidad y aceleración. Para esto vamos a conocer un poco acerca de algunos conceptos relacionados a esta temática. Para iniciar tenemos lo que es la relatividad del movimiento. Sentado en la silla en que te encuentras viendo esta presentación, te preguntarás: ¿en este momento estoy quieto o me estoy moviendo? Para dar respuesta, primero debes preguntarte con respecto a qué me muevo. Podemos decir que la distancia, vamos a hablar de la distancia y el desplazamiento. La distancia recorrida por un automóvil es la longitud de su trayectoria y se trata de una magnitud escalar. En cambio, el desplazamiento viene a ser efectuado en una magnitud vectorial. Por ejemplo, el vector que representa el desplazamiento tiene su origen en la posición inicial, su extremo en la posición final y su módulo es la distancia en línea recta entre la posición inicial y la final. Si ustedes observan la imagen que presentamos, estamos haciendo un desplazamiento. Por ejemplo, este desplazamiento tiene un punto de inicio y tiene un punto final. Y a ese espacio se le llama desplazamiento, el cual mostrará una distancia de un punto a otro punto. Observa que los valores de la distancia recorrida y el desplazamiento solo coinciden cuando la trayectoria es una línea recta. En caso contrario, la distancia siempre es mayor que el desplazamiento. Seguramente habrás observado que si al final del recorrido coincide con el inicio, el desplazamiento es cero. Cuando Juan Montoya da una vuelta completa al círculo de Jerez, recorre una distancia de 4.423 metros por desplazamiento. Tenemos acá también, al hablar de la rapidez y velocidad media. ¿Qué es la rapidez? La rapidez es una magnitud escalar que relaciona la distancia recorrida con el tiempo. Es decir, que la velocidad es una magnitud vectorial que relaciona el cambio de posición y el desplazamiento con el tiempo. Algunas unidades, tanto la rapidez como la velocidad, se calculan dividiendo una longitud entre el tiempo. Sus unidades también serán el cociente entre unidades de longitud y unidades de tiempo. Por ejemplo, metros sobre segundos,
centímetros sobre segundos, kilómetros sobre horas. En el sistema internacional, la unidad para la rapidez media es el de metros sobre segundos. ¿Cuál de las siguientes medidas representa una rapidez? 10 metros, 2 metros por metro, 2 segundos por metros o 6 metros por segundos. También 3 metros sobre segundos al cuadrado. Podemos decir que la rapidez media de un cuerpo es la relación entre la distancia que recorre y el tiempo que tarda en recorrerla. Decir que la rapidez media es la relación entre distancia y tiempo es equivalente a decir que se trata del cociente entre distancia y tiempo. Por ejemplo, si un coche recorre 150 kilómetros en 3 horas, su rapidez media es de 150 kilómetros sobre 3 horas, igual a 50 kilómetros sobre hora. La velocidad media relaciona al campo. La velocidad media relaciona el campo de la posición con el tiempo empleado en efectuar dicho cambio. Una persona posee desde A hasta B, retrocede hasta C y retrocede de un nuevo punto para alcanzar el punto D. Calcula su rapidez media y su velocidad media con los datos del gráfico. Vamos a hablar ahora de la aceleración media. La aceleración relaciona los cambios de la velocidad con el tiempo en el que se producen, es decir, que mide como de rápidos solo los cambios de velocidad. Una aceleración grande significa que la velocidad cambia rápidamente. Una aceleración pequeña significa que la velocidad cambia lentamente. Una aceleración cero significa que la velocidad no cambia. La aceleración tangencial media de un móvil se calcula utilizando la siguiente ecuación. Aceleración media es igual a la velocidad sobre el tiempo. Es igual a la velocidad 1 menos la velocidad 2 sobre el tiempo. Con ella calculamos el cambio medio de rapidez en el intervalo de tiempo deseado. Tenemos algunas actividades. En el siguiente link encontrarás un applet que te ayudará a entender los movimientos uniformemente acelerados. Pueden entrar a esta página para tener mayor información a este link. ¿Qué van a hacer ya entrando a esta página? Interactuar con la página de diferentes valores en los espacios asignados. Guardar cada una de las gráficas obtenidas y debajo de cada una escribir sus comentarios a modo de conclusión. Luego elaborarán un archivo PDF con las gráficas y sus comentarios. Bueno, en esto vamos a dejarlo como una tarea
y lo van a presentar en PDF, ¿verdad? Cualquier duda me lo hacen ver. Pueden entrar también a la página que les acabo de compartir, y es ahí donde ustedes pueden encontrar algunos ejemplos, ejercicios explicados, y también pueden guardar esos archivos, ¿verdad? Y elaborar ese documento en PDF. Luego vamos acá con el tema del movimiento de los cuerpos. Vamos a ir a la página web de física con el ordenador que se encuentra en el link. Por favor, entren en este link y vamos a, en este momento, al capítulo sobre cinemática, y estudiemos el tema, los movimientos que allí se explican. Utilicen los apples en que se apoya para aclarar cada una de las conceptos allí puestos. Elabore un mapa conceptual en donde organice los conceptos de movimiento y sus clases. Elabore también un escrito con lo que ha comprendido de la explicación de los conceptos que aparecen en el mapa conceptual o de la diapositiva 3. Aquí las tenemos en esta presentación. Vamos ahorita a observar ya lo que queremos entrar a lo que es este tema, que es velocidad y rapidez. Observemos cuáles de estos automóviles tienen mayor velocidad. Bueno, tenemos acá un automóvil, un camión, una bicicleta y un coche. ¿Cuál de estos tendrá mayor velocidad y mayor rapidez? Pensemos en este momento cuáles de ellos tendrían mayor velocidad. Muy bien, si la respuesta es el automóvil. Vamos a continuar. La velocidad. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es una magnitud física que expresa la variación de la posición de un objeto en función del tiempo. Aquí representamos una gráfica. La unidad de velocidad en el Sistema Internacional de Unidades es el metro por segundo. Y esto nos da esta fórmula. Velocidad es igual a metros sobre segundo. Y tenemos el siguiente ejemplo. El número 1, el ejercicio 1 nos dice: una moto recorre 500 metros en 1 minuto y 1 kilómetro en 2 minutos. ¿A qué velocidad irá cuando llegue recorrido 2 kilómetros en 4 minutos? Luego vamos a representar, ya utilizando la fórmula, vamos a ver la velocidad, calculando la velocidad. Aquí tenemos que tenemos 2000 metros menos 0 metros, 240 segundos menos 0 metros. Esto va a ser igual a 8.3 metros sobre segundo. Pero observemos la gráfica. Muy bien, ahí nos dan los datos y observamos que hay dos velocidades. Y también tenemos ahí representado también la distancia y el tiempo.
Luego, la velocidad instantánea, vamos a hablar que se denomina velocidad instantánea a la velocidad que lleva un cuerpo en cada instante. Si el cuerpo no lleva velocímetro incorporado, puede calcularse o averiguarlo. La velocidad media es un intervalo de tiempo muy pequeño. Ahí tenemos cómo se da la velocidad instantánea. Ahora, para representar lo que es la velocidad media, debemos de saber que la velocidad media informa sobre la velocidad en un intervalo dado. Se calcula dividiendo el desplazamiento por el tiempo transcurrido. Tenemos que AX viene siendo el desplazamiento y tenemos que AT viene siendo el desplazamiento por el tiempo. Estamos los metros finales a los metros iniciales y hacemos lo mismo con los segundos. Vamos aquí a representar lo que es este ejemplo. Por ejemplo, si un objeto ha recorrido una distancia de 1 metro en un lapso de 31.63 segundos, el módulo de su velocidad es, ahí tenemos la respuesta, 0.036 metros sobre segundos. La rapidez. La rapidez o aceleridad es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo que tarda en recorrerla. Para eso tenemos otra fórmula que es la siguiente. La velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo y el tiempo sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. La distancia es recorrida y restamos el tiempo final al tiempo inicial. En este caso, despejaremos la distancia quedando distancia es igual a la velocidad por el tiempo. La rapidez instantánea. La rapidez instantánea es la rapidez en un instante cualquiera. Tenemos este problema 3. El velocímetro de un automóvil nos indica la rapidez instantánea que lleva el automóvil en el mismo instante. Un automóvil no se desplaza siempre con la misma rapidez. Puede recorrer una calle a 50 kilómetros sobre hora, reducir su velocidad a 0 kilómetros sobre hora en su semáforo y luego aumentarla solo de 30 kilómetros sobre hora a causa del tráfico. Se puede saber la rapidez instantánea del vehículo en cualquier momento simplemente mirando el velocímetro. Tal vez ustedes han observado el velocímetro que tiene el automóvil, podemos observar cuál es la rapidez observando el velocímetro. El velocímetro proporciona lecturas de rapidez instantáneas en kilómetros sobre segundos. La rapidez media. ¿Qué es la rapidez media? La rapidez media es la media de todas las rapideces instantáneas y se calcula dividiendo la distancia entre el tiempo. Ejemplo 4. Por ejemplo, si un coche recorre 150 kilómetros en 3 horas, su rapidez media es rapidez media va a ser igual, y escribimos ahí, ¿verdad? Lo que recorre el coche es 150 kilómetros 150 kilómetros
Luego la dividimos entre 3 horas y esto nos va a dar 50 kilómetros sobre horas. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre todo lo que hemos estudiado? La velocidad. Para dar un concepto más completo de la velocidad, decimos la velocidad es un concepto más completo que el de la rapidez. El concepto de velocidad, además de tener un número y una unidad de medida, posee indicaciones de dirección y sentido. Siempre se expresa en línea recta con un vector de desplazamiento, como podemos verlo en la gráfica. Esta gráfica nos indica la velocidad que tiene una bici durante un espacio de tiempo, o sea, una bicicleta. Podemos saber qué distancia recorre, qué velocidad lleva, en qué sentido va en qué sentido va, si se para o no, etcétera. Sabemos que esta bicicleta recorre 10 metros en un segundo. Se para a los 10 metros durante 2 segundos. Recorre 14 metros en otros segundos y se para de nuevo un segundo para luego ir hacia atrás hasta el lugar desde donde había empezado. Ahí podemos observar las letras, ¿verdad? Desde el punto A al punto B hasta llegar al punto E. La rapidez nos da una información que no es muy precisa. Una rapidez se reconoce por entregar dos datos. Primero, un número y una unidad de media. Si nos colocamos en la plaza de la ciudad, tenemos a un automóvil, digamos, que se mueve a 60 kilómetros por hora de él. No sabríamos decir cuál será su posición al cabo de una hora, su sentido, como lo observan en el dibujo o en la imagen. Y se dice ahí en la imagen, no tengo idea, pero si me dice la dirección que tomará, tal vez le pueda ayudar en algo. Oiga, jefe, dígame, si viajo a 60 kilómetros hora, ¿dónde estaré en media hora? Nos vamos a ir a unos links que aparecen acá en esta presentación, en esta diapositiva, y ahí vamos a encontrar algunos ejercicios, algunos ejemplos. Ahora bien, después de ver los ejemplos en los links, vamos a continuar con los tipos de movimiento. Si la velocidad no varía en todo el recorrido, se dice que el movimiento es uniforme, porque no ha habido variabilidad. Si el movimiento se produce en línea recta, no hay variación de la dirección del vector de velocidad. Se dice que el movimiento es rectilíneo uniforme. Si durante el recorrido se producen variaciones de velocidad, se dice que el movimiento es acelerado o variado. La representación gráfica del movimiento. Gráficas de velocidad por el tiempo. En una gráfica de velocidad por el tiempo, la representación de la recta nos da el valor de la aceleración. En cambio, la gráfica de espacio sobre el tiempo, por el tiempo, la representación de la recta nos da la velocidad. Los movimientos de dos móviles, puede ser el caso A, el caso B,
el caso C o el caso D. Observemos, yo les traigo estas gráficas de espacio y tiempo. En las gráficas de espacio y tiempo se representan la posición frente al tiempo, como lo podemos observar en esta gráfica. Luego tenemos las gráficas velocidad menos el tiempo. Tenemos acá la gráfica se representa por la velocidad frente al tiempo. Y tenemos el estudio de la gráfica del caso de los móviles, del caso A. Vemos acá el caso A es de los móviles que parten del mismo punto, como ustedes pueden ver, desde el punto de inicio, y que el vector va en la misma dirección, en el mismo sentido. Luego tenemos el caso B. Estos móviles se parten al mismo tiempo de distintos puntos en sentido contrario, es decir, al encuentro. Por eso es que encontramos de esta manera. Aquí nos referimos a esta representación de encuentro entre dos puntos. Luego tenemos el caso C. Los móviles que parten del mismo punto en el mismo sentido, pero en diferente tiempo, siendo la velocidad del segundo mayor que la del primero. Observemos cuál es la velocidad 2. Es mayor que la del tiempo. Correcto, y acá se da el enlace de punto. Luego tenemos el caso D. Estos móviles parten al mismo tiempo de diferentes puntos en el mismo sentido. Vamos a hablar acerca de estas gráficas de velocidad y tiempo. En el que se representa la velocidad frente al tiempo, en la gráfica velocidad menos el tiempo, la representación nos da el valor de la aceleración. En un movimiento uniforme, la gráfica es horizontal, paralela al eje del tiempo. Si el movimiento es variado, se obtienen rectas inclinadas, como lo pudimos ver anteriormente. Inclinadas. Cuya pendiente nos da idea del valor de la aceleración. La aceleración, por tanto, representa la variación de la velocidad en el tiempo. Si la velocidad aumenta, la aceleración es positiva. Si la velocidad disminuye o es frenada, la aceleración es negativa. Bueno, les agradezco mucho su atención. Estos son los temas acerca de lo que es la velocidad, rapidez y aceleración. Movimientos de rapidez, velocidad y aceleración. Podemos realizar un glosario de estos conceptos, que es rapidez, que es velocidad, que es distancia, desplazamiento, aceleración. Podemos construir ese glosario y incluirlo dentro del portafolio, y también podemos ir a las páginas web, a los links que se les ha sugerido durante esta clase. Quiero dejarlos con un video al final y esperamos que les sirva con más claridad relacionando todos estos temas que acabamos de compartirles. Les deseo pues éxitos y un feliz día.
y nos vemos en la próxima clase. También decirles que después de esta clase pues comenzaremos ya con el laboratorio. Por lo tanto, pues después del receso nos vamos ya a lo que es el laboratorio. Gracias. Los veo dentro de otro momento. Que disfruten de este video. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video del curso de física. En esta ocasión estaremos hablando sobre la rapidez, velocidad y movimiento acelerado. Bien, comencemos con este video. Para empezar a hablar sobre la rapidez y velocidad, tenemos que entender que el tipo más sencillo de movimiento que podemos experimentar en un objeto es el movimiento uniforme en línea recta. Pasemos a verlo con un ejemplo. Tenemos una motocicleta que está viajando a una rapidez hacia nuestro lado derecho, como podemos ver en pantalla. Si nosotros dividimos esta distancia que se está recorriendo por la motocicleta en intervalos de tiempo, lo tendremos de la siguiente forma. Si nosotros decimos que en el primer segundo esta motocicleta ha viajado 10 metros, en el segundo segundo también ha viajado otros 10 metros y en el tercer segundo también viajó otros 10 metros, esto quiere decir que esa motocicleta está viajando con una rapidez constante que va a ser igual a 10 metros sobre segundo. Siempre que nosotros hablemos sobre un término que sea constante, quiere decir que no cambia a lo largo del tiempo. Como podemos ver, en el primer intervalo de un segundo ha recorrido 10 metros, para el segundo intervalo recorrió exactamente la misma cantidad y para el tercer segundo también recorrió la misma cantidad. Eso quiere decir que su rapidez fue constante, nunca cambió y siempre fue la misma. Entonces decimos que si el objeto recorre las mismas distancias en cada unidad sucesiva de tiempo, se dice que eso se está moviendo con una rapidez constante. Pasemos ahora a hablar sobre lo que sería la rapidez media. La rapidez media es la rapidez promedio con la que se mueve dicho objeto, que de esa misma forma hemos obtenido la rapidez constante. Y la rapidez media está dada por la siguiente fórmula. Como podemos ver, tenemos que rapidez media es igual a la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido, como lo hicimos para la rapidez constante. Como podemos ver, tenemos la distancia recorrida total, que serían 30 metros, porque al sumar 10 más 10 más 10 nos va a dar un total de 30 metros. Y el tiempo transcurrido desde que inició el viaje hasta que terminó nuestro análisis, pues fueron 3 segundos. En esos 3 segundos él recorrió 30 metros. Si nosotros hacemos esta fórmula, vemos que nos da exactamente 10 metros sobre segundo. Y de esta forma hemos obtenido también la rapidez constante. La rapidez media, o también llamada rapidez promedio, es la rapidez con la que viaja aproximadamente el objeto durante toda su trayectoria. Pasando esta fórmula a una fórmula más matemática, nosotros vamos a representar la rapidez media como v con una línea por encima de la v. Eso es lo que conoceremos como rapidez media o rapidez promedio. Y ya vimos que es la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. Y esto se representa S entre T. S siempre va a ser nuestra distancia y T minúscula va a ser el tiempo. De esta forma, esto será nuestra primer fórmula para obtener la rapidez media. Como estamos dividiendo distancia entre tiempo, siempre las unidades más comunes en las que nos podemos encontrar la rapidez son las siguientes: millas por hora, pies por segundo, metros por segundo, centímetros por segundo. Como podemos ver en las unidades, tenemos lo que sería la distancia, millas, entre el tiempo, que son horas, la distancia serían pies, entre el tiempo, que son segundos, y así sucesivamente. Ahora pasemos a ver lo que sería un ejemplo sobre la rapidez, y tenemos el siguiente ejemplo. Un golfista logra un hoyo en 1 en 3 segundos después de que la pelota fue golpeada. Si la pelota viajó con una rapidez media de 0.8 metros sobre segundo, ¿a qué distancia estaba el hoyo? Aquí vamos a hacer un pequeño bosquejo. Sabemos que es un golfista que está jugando golf y va a meter un hoyo en 1 al golpear una pelota. Sabemos que cuando la golpeó, logra que la pelota caiga en hoyo en 1. Los primeros datos que nos dan es que la pelota
viaja en 3 segundos. Quiere decir que entonces toda la trayectoria de la pelota desde que fue golpeada hasta que cayó en el hoyo fue igual a 3 segundos. También sabemos que la pelota viajó con una rapidez media de 0.8 metros sobre segundo y nos pide que nosotros encontremos a qué distancia se encontraba el hoyo, desde donde estaba en un inicio la pelota hasta donde está el hoyo. Esa es la distancia que nosotros debemos de encontrar en este ejercicio. Por lo tanto, simplemente vamos a utilizar lo que sería nuestra fórmula que hemos obtenido anteriormente, la de rapidez media, que es igual a nuestra distancia entre el tiempo. Como podemos notar, si nosotros despejamos S de la ecuación, sabemos que nos quedará S igual a la rapidez media por el tiempo. ¿Y esto qué quiere decir? Si nosotros sustituimos nuestros valores, que son de 0.8 metros sobre segundo por 3 segundos, como podemos notar, las unidades segundos con segundos se eliminan y solamente nos quedará metros, y entonces nos quedará igual a 2.4 metros. Y de esta forma hemos obtenido el resultado final de nuestro problema. Ahora ya sabemos que la distancia entre la pelota inicial, donde se encontraba inicialmente, y el hoyo es de 2.4 metros, y lo único que necesitamos pues saber los segundos que tardó al ser golpeada y la velocidad que llevaba. Como pueden notar, no fue necesario conocer ni la rapidez de la pelota de golf a cada instante durante su trayectoria, ni la naturaleza de la trayectoria. O sea, no nos interesa ni qué trayectoria llevaba, ni qué velocidad llevaba a cada instante de esta trayectoria, ¿verdad? Simplemente lo hemos obtenido con la rapidez media, considerando que esa rapidez fue la que llevó durante toda su trayectoria. Aunque no es exacto, sabemos que en la vida real siempre existe un cambio en la rapidez, dependiendo de la trayectoria, de lo cual hablaremos ahorita en unos instantes. Entonces es importante observar que la rapidez es una cantidad escalar totalmente independiente de la dirección. Quiere decir que la rapidez simplemente va a ser una cantidad escalar promedio, va a ser un promedio de lo que realmente lleva como rapidez nuestro objeto. Y también debemos distinguir claramente entre lo que es una cantidad escalar, que es la rapidez, y su contraparte direccional, que es la velocidad. Aunque aparentemente la rapidez y la velocidad son lo mismo, en realidad existe una diferencia muy notoria entre ellas dos. La rapidez simplemente es la cantidad escalar y la velocidad es una cantidad vectorial. Vamos a ver primero el estudio del desplazamiento para verlo más sencillo, ya que a partir de este análisis del desplazamiento será más fácil comprender lo que sería la velocidad. Vamos a ver entonces, si nosotros por ejemplo tenemos un objeto que lleva esta trayectoria que vemos en pantalla, podemos ver que tenemos un punto inicial A y un punto final B. Esta trayectoria formada es lo que conocemos como distancia y lo que representamos con la letra S. Esta distancia es cantidad escalar, como lo es la rapidez. Esta distancia simplemente es un promedio de lo que es el desplazamiento que se crea, ¿verdad? A partir del movimiento de dicho objeto. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos sacar la cantidad vectorial, que sería el desplazamiento, tendríamos que dibujar un vector desde el punto A hasta el punto B. Ese vector tiene ese ángulo en el cual está formado de acuerdo a la trayectoria que lleva. Esta cantidad vectorial es lo que nosotros conoceremos como desplazamiento y lo representaremos con la letra D. Como pueden ver, existe una diferencia entre distancia y desplazamiento, aunque aparentemente es muy parecido, no es así, no son iguales, y la distancia no se considera la trayectoria, la forma de la trayectoria que llevó. En cambio, para el desplazamiento sí se considera la forma de la trayectoria que lleva. Pasemos ahora entonces a verlo con la velocidad. En la velocidad pasa exactamente lo mismo. Tenemos exactamente el mismo objeto que genera la misma trayectoria. Y de igual forma tenemos un punto inicial A y un punto inicial B. Esa trayectoria es lo que conoceremos como rapidez. Rapidez promedio o rapidez media, que ya sabemos que es igual a la distancia entre el tiempo. Como pueden ver, estamos utilizando la distancia. Por lo tanto, la distancia es tipo escalar.
entonces nuestro resultado de nuestra rapidez promedio o nuestra rapidez media va a ser igual a una cantidad escalar. Ahora, si nosotros igual forma trazamos un vector desde el punto A hasta el punto B, ese vector también tendrá una dirección y ese ángulo, ¿verdad? Un ángulo en el cual este vector se encuentra posicionado desde el punto inicial hasta el punto final. Y ese nuevo vector es lo que conoceremos como nuestra velocidad. Velocidad, como pueden ver, es muy parecida a la fórmula, pero ahora en esta ocasión utilizamos el desplazamiento, y como ya sabemos, el desplazamiento es una cantidad vectorial, por lo tanto nuestro resultado va a ser un vector. Aquí no podemos notar claramente la diferencia, pero cuando nosotros lo usamos en cálculos vemos que sí existe una diferencia notable a la hora de los cálculos, a la hora del resultado final. Y esto se debe a lo siguiente: como bien sabemos que nuestra rapidez en realidad es una rapidez promedio que nosotros damos o planteamos dando por hecho que esa rapidez es la que lleva durante toda su trayectoria, a diferencia de la velocidad sí considera la trayectoria y por lo tanto la velocidad es más exacto a la hora de estudiar dicho movimiento. Porque la velocidad vamos a estudiarlo, la velocidad que lleva en cada instante durante toda su trayectoria. Esta velocidad va variando obviamente. Como bien sabemos, un automóvil no puede mantenerse siempre viajando con una rapidez constante por largos periodos de tiempo. Entonces salir del punto A al punto B quizás sea necesario o ir más despacio o ir más rápido a causa de las condiciones del camino. Por esta razón a veces es más útil hablar de rapidez instantánea o hay veces que es más necesario hablar sobre velocidad instantánea. De ahí la diferencia de usar o rapidez o velocidad. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tomamos un punto C arbitrariamente dentro de esta trayectoria, sabemos que en ese punto C tenemos un vector y ese vector lo llamaremos velocidad instantánea. Entonces, cuando nosotros calculamos el vector velocidad, estamos calculando la velocidad instantánea para cada punto en concreto de esta trayectoria. Y entonces, por ejemplo, si en esta curva el automóvil tuvo que disminuir la velocidad y después volvió a aumentar la velocidad y después volvió nuevamente a disminuir la velocidad, pues al calcular la velocidad en forma de vector, estamos calculándolo de todas esas variaciones en cada instante durante la trayectoria. Porque aquí si consideramos la trayectoria y las condiciones del camino que siguió. En cambio, en la rapidez no nos interesa absolutamente nada de eso y lo único que hacemos es obtener un valor promedio considerando que las circunstancias fueron exactamente iguales durante todo el camino y por lo tanto la rapidez o la velocidad fue la misma. De ahí la diferencia entre ambas, entre rapidez y velocidad. Entendiendo esto, entonces sabemos que el desplazamiento y la velocidad son cantidades vectoriales, mientras que la distancia y la rapidez son independientes de la dirección. Esto quiere decir que solamente son cantidades escalares. Aquí ya sabemos que S va a ser igual a la distancia, D mayúscula vamos a representar el desplazamiento, V va a ser la velocidad y T va a ser igual al tiempo. Entendido este punto sobre la diferencia entre la rapidez y la velocidad, entonces podemos sacar las siguientes conclusiones. Entonces, si nosotros analizamos la rapidez instantánea, sabemos que es una cantidad escalar que representa la rapidez en el instante en el que el automóvil está en un punto arbitrario C. Por consiguiente, es la relación del cambio de distancia con respecto al tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si nosotros analizamos la rapidez instantánea en ese punto C, solamente va a ser para ese punto C y no estaremos calculándolo para toda la trayectoria, ya que no va a ser la misma cuando estemos hablando sobre rapidez instantánea. Si nosotros estamos hablando sobre la rapidez media, entonces sí estamos dando por hecho que esa rapidez
es la que llevará en promedio durante todo su camino. Entonces por eso es que nosotros sacamos la relación que existe un cambio entre la distancia con respecto al tiempo. Por eso nosotros dividimos distancia entre tiempo. Ahora, si nosotros por el contrario estudiamos la velocidad instantánea, sabemos que es una cantidad vectorial que representa la velocidad en el instante, que es v subíndice i, en cualquier punto c. Es la relación del cambio del desplazamiento con respecto al tiempo. Como nosotros ahora estamos usando el desplazamiento para calcular la velocidad, ahora sí nos interesa mucho lo que es la trayectoria que lleva el objeto, y por lo tanto al calcular la velocidad sabemos que esa velocidad es o representa la velocidad en cada punto de nuestra trayectoria, ya sea menor o sea mayor, ya que ahora tenemos una magnitud, una dirección y todo esto gracias a que hemos utilizado y a que hemos tomado en cuenta lo que es la trayectoria. Ahora pasemos a hablar sobre el movimiento acelerado. El movimiento acelerado es lo que comúnmente conocemos como aceleración. Por lo tanto, sabemos que en la mayoría de los casos la velocidad de un objeto cambia mientras éste se mueve, y la razón a la que cambia la velocidad con respecto al tiempo se le llama aceleración. Vamos a verlo con un ejemplo. Pongamos el mismo ejemplo de la motocicleta que se está desplazando hacia nuestro lado derecho. Esa motocicleta lleva una velocidad. Si nosotros lo analizamos en un intervalo de tiempo, por ejemplo, si decimos que lo vamos a analizar en el intervalo de tiempo de 1 minuto y vemos que a nuestro inicio de nuestro estudio de ese movimiento vemos que la velocidad lleva una velocidad inicial, y vemos después que al final de nuestro análisis, al terminar el minuto, vemos que la velocidad ha cambiado y ya es una velocidad final totalmente distinta a la velocidad inicial, entonces sabemos que hubo una aceleración. Eso es lo que conoceremos como aceleración. Cada vez que notemos que la velocidad inicial, ya sea que se haya incrementado o se haya disminuido, eso es lo que conoceremos como aceleración o como desaceleración. Entonces, por lo tanto, si somos capaces de medir las velocidades iniciales y finales de un objeto en movimiento, entonces podemos afirmar que la aceleración está dada por la aceleración igual al cambio de la velocidad entre el intervalo del tiempo. Como podemos ver, si nosotros sabemos que hay un cambio en la velocidad en un intervalo de tiempo que nosotros hemos analizado, pues sabemos que hay una aceleración. De esa forma obtendremos nuestro valor de la aceleración. Pasándolo a una forma más matemática, la aceleración siempre se va a representar como A minúscula, y el cambio en la velocidad vamos a utilizar la velocidad final menos la velocidad inicial. La velocidad final se representa con una v con un subíndice f, y la velocidad inicial la representaremos con una v subíndice o, y este resultado va a ser dividido entre el tiempo. Si nosotros lo calculamos la aceleración de esta forma, pues nuestra aceleración también la obtendremos en forma de vector y no en forma de escalar, ya que estamos utilizando la velocidad, y la velocidad, como bien recordamos, es vectorial. Por lo tanto, al utilizar esta fórmula de esta forma, pues estaremos calculando la aceleración en forma de vector, que será más exacto, ya que también estaremos calculando la aceleración en cualquier punto durante toda esta trayectoria que lleva dicho objeto. Si nosotros queremos calcular una aceleración promedio para este objeto, de igual forma podemos no usar la velocidad vectorial y podemos utilizar la rapidez media y dividirla entre el tiempo, y de esa forma obtendremos una aceleración promedio de lo que podría estar pasando en este efecto de este objeto que se está moviendo, y de esta forma obtendremos un valor de una aceleración pero de cantidad escalar, y no será tan exacta, ya que será un promedio solamente. Y bueno, hasta aquí hemos llegado a este nuevo video del curso de física. Les recuerdo que se suscriban si aún no lo han hecho, para que se mantengan al día con nuevos videos. Les recuerdo que nos regalen un like si es que el contenido de este video les ha sido de utilidad y les ha agradado. Compartan con sus amigos y síganos en nuestras redes sociales de Twitter, Facebook y Google+. Recuerden dejarnos sus sugerencias, comentarios o cualquier petición en específico. Por el momento ha sido todo y nos vemos hasta el próximo video.